Existen muchos más tipos de diabetes, aparte de las clásicas diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, y hoy día queremos hablar en un nuevo capítulo de Conectados con la Diabetes, de las diabetes atípicas u otros tipos de diabetes en nuestros pacientes. Bienvenidos a Conectados con la Diabetes, un podcast de la Sociedad Chilena de Diabetología para profesionales de la salud que buscan mantenerse al día en el manejo de la diabetes. Aquí encontrarás las últimas actualizaciones científicas, estrategias prácticas y perspectivas clave para mejorar la calidad de vida de tus pacientes. Hola a todos y todas, soy la doctora Javiera Perelli, diabetóloga y nutrióloga de Clínica Universidad de los Andes, y hoy día estoy muy contenta porque me acompaña la doctora Cecilia Vargas. Ella es diabetóloga de Clínica Alemana y del Hospital Padre Hurtado. ¿Cómo estás, Cecilia? Súper, Javi. Bueno, pues estamos acá porque nos citaron para conversar de un tema que es como un poco peludo porque es una clase que nosotros hacemos a los médicos no especialistas. Así es. Es muy importante, a veces se habla de las diabetes atípicas, ¿cierto? A veces una palabra que nos puede chocar a nosotros los diabetólogos porque puede considerarse como un estigma o una carga, los pacientes se pueden sentir raros o que tienen algún tipo de diabetes. ¿Qué opinión tienes respecto a eso? Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en que hablar de diabetes atípica, la verdad es que también tiene como un error medio semántico, porque no es que sean atípicas, podríamos hablar de que pueden ser poco frecuentes, pero atípicas también hay que considerar de que las personas que tienen diabetes también tienen sus características propias, entonces podríamos hablar de la diabetes más bien como en distintas personas, el mismo tipo de diabetes en distintas personas, lo que le da cierta diferencia. Exactamente. Así que, bueno, lo que pasa es que, retomando un poco el tema acerca de las diabetes atípicas o mal dicha atípicas o los otros tipos de diabetes, uno tiene que recordar de cuando uno habla de otros tipos de diabetes que existen otras diabetes, ¿no es cierto? Que son las más frecuentes y esas son lo importante recordar que son la diabetes mellitus tipo 2, que es la diabetes que está asociada a la resistencia a la insulina, ¿ya? Y al sobrepeso y también al envejecimiento de la población, y la diabetes tipo 1, que es la diabetes autoinmune, que es la que se produce porque hay una formación de anticuerpos que dañan las células que producen la insulina, y que es una condición que afecta más o menos a un 10 a un 15% de la población. Exacto. Y después de eso aparecen los otros tipos de diabetes. Y es muy importante abordar esto, Ceci, porque en general los pacientes, los colegas que nos escuchan, que ven pacientes que viven con diabetes, muchas veces es importante poder clasificar muy bien a nuestros pacientes. Probablemente tenemos estrategias de tamizaje, de diagnóstico para hacer en la población, para la pesquisa precoz, por ejemplo, en el caso de diabetes tipo 2, pero también es muy importante hablar de la importancia de poder diagnosticar bien a nuestros pacientes, y que probablemente hay muchos pacientes que andan dando vuelta en la calle y que tienen una etiqueta nuevamente como diabetes 1 o diabetes 2, pero a lo mejor no necesariamente tienen específicamente algún tipo de estos diagnósticos. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Mira, yo creo que es siempre importante hacer el diagnóstico, ¿no es cierto? Yo creo que el diagnóstico para la gran mayoría de los tipos de diabetes es más o menos el mismo. El único que tiene algunas diferencias es la diabetes gestacional, que tiene otros criterios diagnósticos. Y hay algunas peculiaridades que pudiera uno tener respecto a los criterios diagnósticos, pero la verdad es que uno puede decir que casi todas se diagnostican igual, salvo la diabetes gestacional. Y en ese escenario, después de ya el diagnóstico, uno ya debería pensar en la clasificación. El problema que tenemos es que la diabetes tipo 2 es demasiado frecuente, por lo tanto, la probabilidad que uno se encuentre con una persona que tiene diabetes tipo 2 es mucho más alta. Por lo tanto, uno va a tender a pensar que el tipo de diabetes que tiene es diabetes tipo 2. Y aparte de que como la población
tiene cada día más aumento de peso y también es mayor, también esas condiciones también se ven con mucho más frecuencia en diabetes tipo 2. Y eso realmente confunde, porque ahí uno tiene que pensar y repensar que a lo mejor esta persona tiene otro tipo de diabetes y eso lo que nos va a ayudar para definir qué tipo de diabetes van a ser ciertas características clínicas o de datos o antecedentes familiares, algunos hallazgos de laboratorio. Exactamente. Y a veces también el curso de la enfermedad, porque a veces una persona no se comporta con el tratamiento que uno indica de la manera esperada. Es súper importante lo del curso de la enfermedad porque finalmente en las personas que viven con diabetes uno puede afinar el diagnóstico no en la primera consulta, probablemente es en el continuo, ¿cierto? Y en la medida en que vayamos conociendo a nuestros pacientes y vayamos viendo su evolución, vamos obteniendo datos, ¿cierto? Y esto es muy importante porque son diagnósticos dinámicos, o sea, probablemente estas diabetes que se llaman atípicas u otros tipos de diabetes, se llegan de manera más retrospectiva, si quisiéramos decir, a un diagnóstico más preciso, ¿cierto? Claro, o sea, mira, tenemos, la verdad que como tú decías en un comienzo, tenemos la fortuna de que podemos hacer tamizaje, o sea, hacer pesquisa de diabetes, fundamentalmente diabetes tipo 2, que es lo que andamos buscando con el tamizaje, porque, bueno, la idea de la pesquisa es que uno identifique a las personas de riesgo y haga intervenciones para evitar que progresen a ese tipo de diabetes. Y eso entonces nos permite pesquisar a muchas personas que pueden tener hiperglicemia. Y ahí es donde, bueno, tiene que uno hacer el criterio, aplicar los criterios diagnósticos para hacer el diagnóstico de diabetes y claro, y ahí uno también tiene la oportunidad de poder pensar en el tipo de diabetes que tiene. O sea, yo creo que hay dos aspectos. Uno, que efectivamente cuando ya el paciente tiene el diagnóstico, siempre evaluar todos estos aspectos, claro, para ir precisando el diagnóstico. Y también en el momento que uno hace el diagnóstico, pensar que no todas las personas tienen diabetes tipo 2. Exacto. Yo creo que esto es como lo más relevante. Ahora, por eso que la población general, o sea, lo que tiene que hacer es hacer su tamizaje de diabetes de la más frecuente. Y de esa manera, entonces, uno después puede hacer una muy buena clasificación. O sea, yo creo que eso es como bien importante, que tener la oportunidad de diagnosticarlos. Exacto. Porque más que estés pensando que a lo mejor yo tengo una diabetes de tanto, y no, yo tengo que hacer mi pesquisa, así como también tienen que hacer la pesquisa de otras enfermedades crónicas. Exacto. Y ya entrando más hacia el tema que nos convoca hoy día y para las personas que nos escuchan, colegas, pacientes o familiares de personas que viven con diabetes, hablemos un poco de cuáles son estas diabetes de menor frecuencia u otros tipos de diabetes. Hay una clasificación, ¿ya? Hay una clasificación que es de la Organización Mundial de la Salud, que incluye una variada tipo de diabetes, ¿ya? Las primeras que uno cuando mira ese cuadrito, uno ve dentro, lo primero que sale son las diabetes que son de origen genético, monogénicas. Exacto. ¿Ya? Y esas son la frecuencia no está muy determinada, o la prevalencia en la población general, porque, bueno, hay primero que pensarla y después diagnosticarla bien con estudios genéticos, que no están disponibles. Ampliamente disponibles, exactamente. Exacto. Entonces, ese grupo de personas se caracteriza por tener una diabetes que debuta más joven y que tienen un alto pedigrí o mucho antecedente familiar de tener diabetes. Entonces, ahí es donde uno tiene que plantear la posibilidad diagnóstica. Ya es casi como responsabilidad del equipo tratante de plantearse esa duda, ¿ya? Y bueno, ese es como el primero. Y después hay otro gran grupo que hay, tú también conoces muy bien porque te ha tocado también vivirlo, que son las diabetes asociadas a fármacos, ¿no es cierto? Los corticoides, la inmunoterapia, que ahora está tan en boga y son tratamientos novedosos, sobre todo en pacientes en el setting oncológico, que están recibiendo inmunoterapia y que, en el fondo, de alguna manera, hablando de manera muy general, modulan el sistema inmune y esta modulación del sistema inmunológico
logra generar en el fondo una respuesta autoinmune contra las células del páncreas y pueden producir en el fondo la disminución de la producción de insulina y por la consiguiente diabetes. Y que cada vez nosotros, como somos especialistas, estamos recibiendo en nuestra práctica clínica este tipo de pacientes que vienen derivados desde los equipos de oncología. Claro, ahí también es sumamente relevante para aquellas personas que indican estos medicamentos, es acordarse de que puede ocurrir esto de que a la persona que uno le indique después desarrolle diabetes. O sea, eso es sumamente importante. Ahí nuevamente el énfasis de los equipos de salud, de los médicos y también del resto del personal de salud, de saber que la persona que uno va a indicar un medicamento puede presentar elevación de la glucosa. Exactamente. Y también no solo educar a los pacientes, sino que nosotros los equipos estar en constante comunicación, ir interconectados, ¿cierto?, con las historias de los pacientes para que podamos tener también un seguimiento paralelo en aquellos pacientes que presenten, por ejemplo, diabetes asociada a inmunoterapia, y podamos estar comunicándonos y a dejar el mejor tratamiento para nuestras pacientes, ¿cierto? ¿Y qué otro grupo podríamos más identificar de estas diabetes menos frecuentes? Bueno, yo creo que un gran grupo que uno subestima es la diabetes de origen pancreática. Ahora, bueno, digan ustedes, pero ¿cómo si la diabetes parte como con una célula que está en el páncreas? Ya, bien, pero no, estamos hablando del páncreas completo. Exacto. ¿Ya? Ahí hay como aspectos que uno siempre tiene que recordar. O sea, pacientes que tengan antecedentes de pancreatitis aguda, es un paciente que tiene mayor riesgo de presentar diabetes en el futuro. Y también las pacientes que tienen pancreatitis crónica, ¿ya? Y porque ahí en estos dos casos lo que ocurre es que no solamente falla la secreción de la insulina, por lo tanto da diabetes, sino que también hay elementos de falla de la producción de enzimas digestivas. Exacto. Entonces estos pacientes tienen mayor riesgo entonces de presentar diarrea o desnutrición o algunos elementos. Exacto. Entonces, ese es un grupo que probablemente tenemos que dedicarle nosotros como especialistas un poco más de tiempo, de poder enseñar, de poder estar presente, porque eso es una condición de mayor riesgo. Y la otra, bueno, es el antecedente, o sea, el cáncer de páncreas, ¿no es cierto? El cáncer de páncreas es súper difícil de poder pesquisar o de plantear, pero una persona... Nosotros sabemos, no queremos asustar a nadie, una persona que debuta con una diabetes ya mayor y que tiene un curso de compromiso, del compromiso nutricional, ¿no es cierto? Y es un paciente en el cual uno debe plantearse que no solamente puede tener una diabetes de las clásicas, sino que puede tener una diabetes originada por un tumor pancreático. Súper importante y muy, muy relevante ese aspecto, Ceci. Yo creo que un mensaje para la casa muy importante en cuanto a las diabetes pancreatogénicas es sospecharla precozmente en un debut agresivo, ¿cierto? La literatura por lo general dice hombre mayor de 50 años, no hay una clara carga familiar de diabetes y que debuta con una hiperglicemia sintomática, catabólico, con una pérdida de peso muy importante. Siempre tener en mente, y sobre todo para nuestros colegas que nos escuchan, pedir una imagen de abdomen. Y probablemente la mejor imagen sea una resonancia de abdomen, pero si en el contexto en el que estemos, ¿cierto?, de distintos recursos que tengamos para los equipos de salud, también hacer un escáner de abdomen, ¿cierto? Claro, pero yo insisto, acá ese es el rol del médico o la médica, que tiene que estar pensando que no todas las personas que uno ve tienen las diabetes más clásicas. Siempre tiene que estar pensando que existe esta otra posibilidad. Entonces, eso es como un rol. La persona lo que tiene que hacer es acudir a su centro de salud si se siente mal, tiene algún problema, acudir como debería acudir siempre, no hacerse el loco con molestia. Y lo otro es hacer sus pesquisas, insisto. O sea, ir a tomarse su medición de glucosa, que es la manera de ayunas, que es la manera con que se hace el tamizaje en Chile, o sea, la pesquisa de diabetes. Exactamente.
la otra cosa que también creo que es relevante de acordarse, aparte de estos distintos tipos de diabetes que tienen, se caracterizan porque el origen de la diabetes o el daño de la célula que produce la insulina es como por distinta causa. Eso, es por eso que como que uno le da enfoque, y ahí lo importante es que identificado uno haga el tratamiento específico, adecuado de la persona que uno está tratando. Pero también, aparte de eso, que yo creo que lo podríamos retomar más adelante, porque es tan relevante hacer el diagnóstico diferencial. Eso es lo que significa cuando uno clasifica bien los pacientes. Es también acordarse de las presentaciones atípicas de las diabetes clásicas. También. Que a veces uno dice, chuta, de este paciente como que no tiene todo, pero hay algo que no me encalza. Entonces, ahí eso es también muy importante, porque ahí viene la reclasificación también. O sea, siempre estar pensando en que uno... Este diagnóstico dinámico, exacto, que uno tiene que estar ahí atento a esta cosa. Y ahí, bueno, ahí viene la relevancia, como digo yo, de hacer un buen diagnóstico diferencial, porque eso nos va a ayudar fundamentalmente en ¿qué? En, primero, elegir el mejor tratamiento. Evitar retrasarnos en el mejor tratamiento. Eso es lo que nosotros denominamos la inercia terapéutica. Y en segundo lugar, aquellas personas que tienen como aquellas diabetes que tienen mucho antecedente familiar, también hacer intervenciones y seguimiento en la población, en los familiares. Y es un desafío también, porque hoy con la transición epidemiológica, con las tasas de obesidad infantil que tenemos en población más joven, muchas veces incluso, como muy bien decías al principio, la diabetes tipo 2 es la que viene secundando la resistencia a la insulina, la adiposidad, etcétera. Pero otras veces hay pacientes que tienen una diabetes tipo 1 de origen autoinmune, pero tienen características de resistencia a la insulina. Entonces, es muy importante ir siempre afinando y nuevamente el concepto que me encantó que salió hoy día del diagnóstico dinámico, de estar siempre en evolución con nuestro paciente, preguntándonos si está bien clasificado, si es un diagnóstico correcto y de acuerdo a cómo vaya respondiendo a la terapia. Y retomando el punto de la autoinmunidad, al principio hablamos de que la diabetes tipo 1 en general, ¿cierto?, responde a un mecanismo, ¿cierto?, fisiopatológico de una respuesta autoinmune. Pero existe la famosa diabetes LADA, y que cuando yo estaba en pregrado nos hablaban de una diabetes 1.5. ¿Qué tan así es? Sabes que yo creo que más confunde a los médicos que a los pacientes. Porque yo creo que va por ahí el tema. Yo creo que en esa, la LADA o el 1.5 es una diabetes autoinmune en donde esta agresión autoinmune es más lenta. Bueno, hay hartos mecanismos, o sea, hay hartas hipótesis, pero lo que uno en la raya para la suma lo que ve es de que las células que producen la insulina y que están siendo agredidas por este mecanismo de autoinmunidad se van deteriorando, echando a perder de a poco. Entonces, la primera presentación clínica que tiene este paciente puede ser muy parecida a la de una diabetes tipo 2. ¿Ya? O sea, y ahí es donde uno empieza a tratarlo como que si tuviera diabetes tipo 2 con fármacos no insulínicos. Pero rápidamente este paciente, uno se da cuenta que no le responde con los tratamientos clásicos para persona con diabetes tipo 2 e inicia insulinoterapia. Y ahí uno dice, a lo mejor no era 2. Y ahí, bueno, una alternativa de afinar el diagnóstico es midiendo los autoanticuerpos que nos permiten hacer el diagnóstico de diabetes 1. Ahora, ¿por qué yo creo que confunde más? Es porque el tratamiento acá, lo importante acá es iniciar la insulinoterapia en este paciente. O sea, y esa confusión en el fondo puede generar entonces esta cosa, como les decía yo, te decía a ti, la de la inercia terapéutica. Sí. Y que puede entonces exponer a la persona a un nivel de azúcar elevado por un tiempo que puede finalmente generarle daño, que es lo que uno trata de evitar, o sea, que es nuestro objetivo, es evitar las complicaciones asociadas
a la diabetes. Y que no deja de generar controversia, porque esta diabetes LADA, ¿cierto? Esta diabetes latente autoinmune, hasta el día de hoy, investigadores, autores, dicen es una entidad aparte o metámoslos todos en la caja de la diabetes de origen autoinmune. Y muy bien lo que yo creo que rescatar es eso de si el diagnóstico, la clasificación diagnóstica no es solo para el registro, sino que si me cambia la conducta terapéutica o no y tengo que evitar complicaciones de mi paciente y poder a lo mejor predecir que este paciente va a tener un deterioro de la función de la célula beta, una insulinopenia que a lo mejor es un poco más larvada, pero va en esa dirección y tengo que estar activamente insulinizando a este paciente para que no lleguemos tarde cuando ya hayan complicaciones o el paciente tenga una hospitalización por una crisis hiperglicémica. Claro, y ese punto yo me acordé de una profe mía, ¿ya? Que no sé si va a verme ahora, no va a ver en este podcast, que decía que la diabetes era toda la misma cosa, que es un daño de la célula beta. Y que hay un montón de mecanismos que pueden generar daño en la célula beta. Mi profe es Pilar Durrutia. Entonces, y que decía, claro, y de hecho eso es lo que uno también tiene que acordarse, de que una persona puede tener muchos tipos de diabetes en sí misma. O sea, una persona puede tener resistencia a la insulina, tener diabetes tipo 2 y eventualmente tener una diabetes tipo 1. Y después hacer una pancreatitis aguda. Y después que le dejen corticoides. Entonces, finalmente tiene una mezcla de mecanismos de daño de la célula beta, que es como la gran actriz de esta parte de la medicina. Y pasando un poco más como ya al diagnóstico o cuándo sospechar, a lo mejor aspectos prácticos que podríamos discutir. No sé, a lo mejor un paciente a lo mejor no está escuchando, no está viendo y dice, ¿podría mi diabetes no ser una diabetes tipo 2? Por ejemplo, ¿qué cosas de la historia clínica de nuestros pacientes, del examen físico, del laboratorio o de su evolución, nos podrían hacer sospechar de estos distintos tipos de diabetes que hemos ido conversando? Mira, yo creo que lo importante son los antecedentes tanto personales como familiares. O sea, vamos a partir, ¿ya? Los antecedentes familiares, bueno, si hay mucha familia que tiene diabetes mellitus tipo 2, lo más probable es que por ahí pueda ir. También que tengan muchos antecedentes de familiares que hayan presentado una diabetes como más joven, entonces ahí uno podría pensar que es una diabetes de estas monogénicas, estas de origen genético. Y en cuanto a antecedentes personales, bueno, esto es lo mismo que tú dices, que tener elementos como de antecedentes de adiposidad, de aumento de la adiposidad, que así se dice, ¿cierto? La adiposidad, el síndrome metabólico, hipertensión arterial, como que uno ya se confirma que a lo mejor mi diabetes tiene que ser diabetes tipo 2, pero no tengo de esto, no tengo todos estos como antecedentes. Soy normopeso, hago deporte. ¿Tendré esta diabetes que me dicen que es como la común o no tendré otra? Ahí, bueno, eso es una duda que uno puede tener. Y también si uno tiene otros antecedentes, como que son como más que acompañan, por ejemplo, en diabetes 1 o los LADA, por ejemplo, que es como esta diabetes autoinmune que es como más lenta, o generalmente está asociada a otras enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo, enfermedad celíaca, vitiligo, que es estas como manchas, las melancolías, como que le decía antiguamente a la gente. No sé si se usa eso. No lo había escuchado, la verdad. Bueno, tienen estas cosas, esta piel manchada como blanca. Y bueno, si uno va y empieza a usar fármacos, uno no tiene por qué estar leyendo, o sea, pero sí es importante si uno va a usar como prednisona, estos medicamentos que son como de uso tan clásico para los procesos inflamatorios, que eso forma parte de los corticoides, uno también puede decir, a lo mejor esto puede estar influyendo. Y otro grupo de diabetes que se me había olvidado son las diabetes post-trasplante. También, sí, un gran capítulo. Un gran capítulo, las diabetes después de trasplante, porque esas como usan al principio corticoides y también usan inmunomoduladores. Entonces esos también son fármacos que pueden generar
diabetes. Exactamente. Entonces, claro, los antecedentes de algunos de estos fármacos también puede, ¿cómo que se llama? Orientarte que a lo mejor uno tenga otro tipo de diabetes. Y bueno, lo que tú comentabas acerca de la enfermedad pancreática o el cáncer de páncreas, etcétera, que son como elementos que uno pudiera estar como más atento de pensar de que es otro tipo de diabetes. Y preguntarle también a los pacientes que no necesariamente espontáneamente nos van a decir si también tienen antecedentes de autoinmunidad en la familia. Bueno, si claro. tienen, ¿cierto?, algún familiar de primer grado con alguna enfermedad autoinmune, lupus, enfermedad inflamatoria intestinal, tiroiditis, Hashimoto, que está tan de moda que ahora los pacientes leen más de eso. Tengo Hashimoto. Sí. Exacto, tengo Hashimoto. Súper interesante. Entonces, esos tips, de repente, tanto para las personas como para los colegas o los equipos de salud, estar atentos a este historial, ¿cierto?, y al examen físico o la ausencia de signos de resistencia a la insulina, síndrome metabólico, nos hagan sospechar, o pacientes que están en el contexto de uso de estos fármacos, del trasplante, una cirugía pancreática. Y finalmente, ¿cuál sería, yo creo, el mensaje final que le quisiéramos entregar a nuestro público? Ya, dividamos esta respuesta, ¿te parece? Ya. Yo le digo a los colegas y tú le hablas a los pacientes. Perfecto. Ya. Estimados colegas, lo más importante que tienen que saber es que no todas las personas tienen diabetes tipo 2. Nosotros como especialistas vemos más personas con diabetes tipo 1, pero las personas que no son especialistas ven fundamentalmente diabetes tipo 2, entonces tienen que estar atentos a todas estas señales que hemos conversado en esta conversación, ¿no es cierto?, que hemos realizado en esta conversación y que es importante estar atento a todos estos elementos clínicos y de examen físico que pueden ayudarnos entonces a hacer un mejor tratamiento más oportuno, y también podemos hacer prevención tal vez en la población, en los familiares. Exactamente. Y nuestros queridos pacientes y familiares de personas que viven con diabetes, yo creo que el primer punto importante para la casa, hacerse tamizaje, porque para descubrir diabetes poco frecuentes o atípicas tenemos que tener el diagnóstico de diabetes, el primer paso. Súper importante siempre hacerse chequeos preventivos, el tamizaje. En los pacientes que ya tienen el diagnóstico de diabetes, si notan que su tratamiento no está dando resultado o en el fondo no logran un buen control glicémico con el tratamiento actual, en el fondo cuestionarse, acudir a un especialista para una segunda opinión, ¿cierto? Y siempre estar atento en aquellas personas que pueden tener un historial familiar muy marcado de diabetes, comentarle a su médico ese historial, porque a veces también a nosotros en el apuro, en la consulta, no siempre nos vamos a acordar de preguntar exactamente todo y estar atentos. Yo creo que principalmente es eso, es si hay un fracaso al tratamiento inicial, volver a consultar o pedir una segunda opinión y estar atentos a eso. No perder los controles. Y no perder los controles. No. Por el diagnóstico dinámico, que me encantó ese concepto. No perder los controles. Muchas gracias, Cecilia, por venir y por hablar de este tremendo tema que a veces queda un poco en el olvido, pero que no deja de ser importante. No, muchas gracias a ti, Javi. Así que, bueno, y también muchas gracias a la Sociedad Chilena de Diabetología. Que siga adelante. Y, bueno, a quienes nos están escuchando, los invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, @Xochidiab, y en nuestro canal de YouTube, y activen las alertas de Spotify para que sepan cuando se vayan actualizando nuevos capítulos y puedan estar escuchándonos continuamente con estos nuevos podcasts que son una herramienta tan interesante y tan bonita de llegar a nuestros colegas y a nuestros pacientes. Hasta la próxima, nos estamos viendo. Conectados con la Diabetes, un podcast de la Sociedad Chilena de Diabetología para profesionales de la salud que buscan mantenerse al día en el manejo de la diabetes. Aquí encontrarás las últimas actualizaciones científicas, estrategias prácticas y perspectivas clave para mejorar la calidad de vida de tus pacientes.